Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica García y el día de hoy te presentaré una línea del tiempo del año 1920 a 1939. ¡Comenzamos! 1920. Se proclama el Plan de Agua Prieta, que desconoce a Carranza como presidente. El Plan de Agua Prieta se comienza a desarrollar cuando el régimen de Venustiano Carranza se comienza a debilitar. Entonces surge la candidatura de Álvaro Obregón, quien comienza un ataque contra el presidente. En Tlaxcalotongo, Puebla, es asesinado Venustiano Carranza. Un grupo de hombres armados, encabezado por Rodolfo Herrero, dispararon sobre la choza donde descansaba don Venustiano Carranza, dándole así muerte. Adolfo de la Huerta es nombrado presidente provisional. En el mismo año se lleva a cabo la fundación del Partido Nacional Agrarista. El general Álvaro Obregón asume la presidencia de México. Durante los 6 meses que estuvo en el cargo, logró la pacificación del país, hacer que Villa depusiera las armas y aprender a Félix Díaz. Así posteriormente, Obregón fue elegido presidente para el periodo 1920 a 1924. En el año 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública es creada por decreto del presidente de la República. José Vasconcelos asume su titularidad. 1922. José Clemente Orozco, pintor, plasma su obra en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria. En el año 1923 se lleva a cabo la firma del Tratado Bucareli-México-Estados Unidos. El Tratado de Bucareli desencadenaría una leyenda negra por las minutas o actas de las conversaciones sobre propiedad del subsuelo, reforma agraria, petróleo, propiedad de extranjeros en las costas mexicanas. El Congreso Nacional nombra al general Plutarco Elías Calles presidente de la República. Durante su gobierno creó el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, creó la línea aérea, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico Veterinaria. Construyó presas, sistemas de riego y numerosas escuelas rurales. 1924. Nace Julián Adem Chaín, ingeniero y doctor en matemáticas aplicadas. Contribuiría a la predicción climática con su modelo termodinámico. A continuación presentaremos algunos de los sucesos importantes que ocurrieron del año de 1925 a 1929. Comenzamos por el año de 1925. En este año surge el Departamento de la Estadística Nacional relativo a asistencia social y servicios médicos de delincuencia. Se funda la INEGI. Por decreto presidencial se funda el Banco de México, que hoy conocemos como Banjico. También se forma la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro antecedente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es conocido como ISSSTE. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles inaugura el Banco de Crédito Agrícola. También comienzan a establecerse las estadísticas de deportes y diversiones, así como las presuntas delincuentes sentenciados. Inicia también la Guerra Cristera y se inicia la generación sistemática de divorcio. En 1927 nace en Bruselas, Bélgica, la Asociación Internacional de la Seguridad Social, por sus siglas en inglés, AIS. Se da inicio al cine sonoro. Anuncia también de la puesta en marcha del primer plan quincenal en la URSS. En este mismo año, en México se establecen los periodos presidenciales por 6 años, a medida de que logra aplicarse hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas. En 1928, Emilio Portes Gil, abogado, es nombrado presidente provisional para el periodo de 1928-1930. Inicia el régimen político denominado y conocido como Maximato. El bacteriólogo Alexander Fleming, escocés, descubre la penicilina. El presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, firma el decreto oficial en el que se reorganiza el Departamento Estadístico Nacional, concediéndole su autonomía. Surge también el periódico La Prensa. En 1929, Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, conocido hoy en día como el PRI. Nace la Escuela Nacional de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy conocemos como la UNAM. Ernest Orlando, físico estadounidense, inventa el ciclotrón.
También se efectúa la prueba de piloto para 3 censos, el quinto de población, el agrícola, el ganadero y el industrial. Termina la Guerra Cristera, que inició en el año de 1926, y en ese mismo año el desplome de la bolsa de Nueva York provocó una crisis económica a nivel mundial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Andrade González. Veremos el día de hoy la línea del tiempo de los años 1930 a 1934. Iniciamos con 1930, estadísticos. Se realiza la primera ronda censal que agrupa a los censos agrícola-ganadero. El Departamento de la Estadística Nacional lleva a cabo el primer censo de funcionarios y empleados públicos. Inicia la publicación regular de estadísticas de cultura. Nacionales. Martín Luis Guzmán publica su novela La sombra del caudillo. Termina la Guerra Cristera. Isaac Ochoterena, biólogo, realiza estudios sobre la oncocercosis. Pascual Ortiz, ingeniero, se hace cargo de la presidencia de la República. Es fundado el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Internacionales. Ernesto Orlán, físico, inventa el ciclotrón. Mahatma Gandhi, abogado y líder espiritual de origen indio, inicia su primera campaña de desobediencia civil en contra de la dominación británica en la India. Continúa la crisis económica mundial por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y de bancos norteamericanos. 1931. Estadísticos. El Departamento de la Estadística Nacional inicia la recolección de estadísticas de minería, carbón mineral, plantas metalúrgicas y petróleo, cosechas, movimiento económico y de escuelas, centrales agrícolas y gravámenes hipotecarios en el Distrito Federal. El Departamento de la Estadística Nacional lleva a cabo los trabajos Nomenclatura Nacional de Ocupaciones, traducción de las nomenclaturas internacionales de enfermedades y causas de defunción mexicanas de las enfermedades. Nacionales, inicio de la revisión del laudo adverso a México sobre la posición de la isla de la Pasión de Clipperton. México ingresa a la Liga de las Naciones. En el país entra en vigor la primera Ley Federal de Trabajo. Ignacio Chávez Sánchez, doctorado en Ciencias Biológicas, publica lecciones de clínica cardiológica. Jesús Silva escribe un estudio del costo de la vida de México, editada por Ferrocarriles Nacionales de México. Proyecciones Santa, primera película sonora del cine mexicano. Internacionales, Japón ocupa Manchuria e inicia la guerra contra China. Paul Carrer, químico suizo, aísla la vitamina A. 1932. Estadísticos. Departamento de la Estadística Nacional vuelve a llamarse Dirección General de Estadística, adscrita a la Secretaría de la Economía. En México, los primeros posgrados en estadística son Gilberto Loyo González y Emilio Alanis Patiño. Estudian en Roma, Italia, bajo la tutela del profesor Corrado Giri. Nacionales. El Departamento de Periódicos y Revistas de la Biblioteca Nacional adquiere el nombre de Hemeroteca. El general Abelardo Rodríguez funge como presidente de la República. Manuel Noval Vallarta, doctor en ciencias, y el físico belga Georges publica la teoría de la radiación cósmica. Bajo el nombre del Banco del Comercio se funda Bancomer. Internacionales. Reunión de 60 países en Ginebra para discutir el problema del desorden mundial. Utopía abola la esclavitud. En Estados Unidos de América se inaugura la compañía de radio CBS. 1933. Estadísticos. En septiembre se celebra en la Ciudad de México la 21 reunión del Instituto Internacional Estadísticas ISI en el centro de la
SMGE, encabezadas por su presidente Frederick Sack y Juan de Dios, respectivamente, así como Mario Ramón Quintana, director general de Estadísticas. La Secretaría Económica Nacional publica documentos para la historia económica de México. Nacionales. Creación de la Secretaría de Economía Nacional. A ella se le incorpora la Dirección General de Estadísticos. Inician actividades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 1971 se le otorga el estatuto autonomía. En las escuelas primarias se empiezan a impartir cursos de educación sexual. El dirigente obrero Vicente Lombardo crea la Confederación General de Obreros y Campesinos de México como la alternativa a la CROM. Fundación de Banco Nacional Hipotecario Urbano de las Obras y de Obras Públicas S.A. Internacionales. El jefe de la política de Múnich inaugura en Dachau un campo para albergar presos políticos, primer campo concentración. 1934. Estadísticos. La DGE realiza una exposición gráfica de diversos temas estadísticos del país a través de la publicación dominada México en Cifras, y misma que ampliamente solicitada y divulgada. Se lleva a cabo la encuesta Costo de la vida obrera del Distrito Federal. Nacionales. Lázaro Cárdenas, general de división, es electo presidente. Inicia los periodos sexenales. Instituto de la Comisión Nacional Agraria del Departamento Agrario. En la Ciudad de México se inaugura el de las Bellas Artes. Diego Rivera y José Clemente Orozco pintan murales en las instalaciones de Bellas Artes. Con la obra del sociólogo Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, inicia el estudio de México y los mexicanos. Se funda la casa editora Fondo de Cultura Económica e inicia la edición de la revista Trimestre Económico. Creación de Nacional Financiera. Internacionales. Comienza la larga marcha dirigida por el político y estadista chino Mao. Dmitri, músico ruso, presenta Lady Macbeth. De 1935 a 1939. En 1935 inicia el primer censo ejidal, cuya definición conceptual y técnica parte de los censos de 1930. Se crea el Banco Nacional del Crédito Ejidal e inicia la Guerra Civil en España. En 1936, la DG inicia las estadísticas trimestrales para 21 actividades industriales, la creación del Instituto Politécnico IPN en la Ciudad de México. Irlanda se convierte en el Estado soberano. En 1937, el dirigente revolucionario ruso León Trotsky, Lev Davidovich Bernstein y su esposa Natalia Sedova desembarcarán en el pueblo Tampico, Tamaulipas. En México se funda el Banco Nacional del Comercio Exterior, Bancomer, y en 1938 Emilio Anales Patiño, ingeniero agrónomo y estadiógrafo, es nombrado director de la DGE y elabora el primer cálculo del ingreso y la riqueza nacional que da a conocer la publicación México en Cifras. Y 1939, la DGE, por recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, lleva a cabo la primera encuesta industrial en el país sobre los trabajos de salarios. Llegan al país 25,000 refugiados españoles y se hace la inauguración del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales.